saludar a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, está lista siempre para ayudar a familias con su situación migratoria a ambos lados de la frontera. Han sido días, semanas intensas. ¿Cómo ha visto todo en esta última semana, abogada? Le mando un abrazo. Aquí, como siempre, estando al pie del cañón, tratando de ver qué está pasando y qué podemos hacer para ayudar. Bueno, gracias a Dios, pasaron las fiestas patrias con muy pocos incidentes, gracias a Dios, porque verdaderamente teníamos mucha pena de que hubiera algo más feo de lo que, ¿sabe? De que quisieran tratar de usar el momento para verdaderamente molestar bastante y hasta ciertamente hacer cosas criminales en contra de la población. Pero bueno, ya pasamos eso. Ahora es desafortunadamente, tú sabes que no estamos viviendo nada que sea normal. El gobierno del presidente Trump sigue con su campaña contra los inmigrantes. Y contra muchas cosas, porque no es solamente contra los inmigrantes. Yo creo que la conversación que estaban teniendo es algo que verdaderamente todos vemos, ¿no? De que las cosas en los Estados Unidos en ese momento están cambiando por cosas, están pasando cosas que nunca se hubieran visto antes. Y por lo tanto tenemos que entender que si en esos cambios tan raros que hay, pues el hecho de uno ser inmigrante, de uno ser de otro país, aunque ya uno tenga aquí hasta la ciudadanía, pues va a ser algo que puedan querer usar contra uno. Desafortunadamente, siguen arrestando a personas que encuentran con antecedentes criminales o con antecedentes migratorios de que... Y siguen ofreciendo de que la gente se tiene que registrar y irse por su propia cuenta. Y ahora hay muchos que están en que no saben exactamente qué hacer. Y ahí entonces es donde nosotros le decimos, tienen que entender lo que tienen. No hay que hacer una decisión nada más que por miedo, porque eso es lo que él quiere, que una decisión es por miedo. Pero sí hay veces hay que ver también la realidad de cada cual y hay que ver, esa realidad se tiene que hablar y se tiene que ver si uno con lo que uno tiene uno pudiese llegar a arreglar aquí en los Estados Unidos o si estaría tan lejos de poder hacer eso, de que tienen que decidir entonces qué hacer, porque yo no creo que las cosas se van a poner mejor de lo que están, puede que se pongan peor que lo que están si es que usan otros medios para tratar de deshacerse de la gente, que yo a veces digo, están diciendo que es porque sean inmigrantes o porque no tienen papeles, pero verdaderamente es que también hay muchos intereses creados donde ahora la tecnología del futuro se supone que van a ser robots y ya no necesitan tanta gente trabajando. Hay muchas cosas que vienen a estas conversaciones, pero ¿qué puede hacer la persona? La persona lo que tiene que hacer primero que nada es saber lo que tiene y necesitamos que llamen para que le podamos hacer esa conversación gratis para poder ver qué es lo que pudiera tener para poder llegar al próximo paso. Y si no tiene nada y si no quiere estar aquí con el susto en la boca, entonces ya he tenido conversaciones con personas que me dicen, no, es que yo me quiero ir. Bueno, si se quieren ir, entonces también tienen que planear el irse porque ustedes han tenido ya muchos años aquí, han tenido ya tiempo acá donde uno debería tener ciertas papelitos, ciertas cosas que demuestren que uno estuvo aquí, porque uno nunca sabe en el futuro, con el tiempo puede haber otro cambio donde le digan, bueno, si usted puede demostrar que usted estuvo allá 10 años, puede ser que podamos hacer algo que no se puede hacer si usted no estuvo allá. Entonces, tenemos que tomar esta oportunidad también para hacer ese tipo de decisiones, ¿no? Si de verdad deciden irse, pues también váyanse, pero váyanse bien, no nada más que por el terror de que este señor los va a arrestar, porque verdaderamente hasta ahora se siguen haciendo todos los procesos migratorios de antes. Siguen las personas pasando por ellos sin que los arresten cuando ya están con inmigración, sino de que todo eso está haciéndose y se está haciendo bien. Pero el problema es de que vamos a ponerle, si la persona
tuvo algo en su pasado, donde tuvieron ya que haber ido a ver un juez de inmigración hace muchísimos años, pero se suponía que se iban a ir voluntariamente, no se fueron. Entonces, estos oficiales que están arrestando así a la gente, que todo el mundo ahora dice están arrestando por aquí y por allá, y que de buenas a primeras los arrestan, es porque ellos están siguiendo listas y a personas que ya están en listas donde dice que la persona ya debería haberse ido porque fue deportada hace un montón de tiempo, pero no se fueron. Y entonces ahora están aquí todavía, y cuando ellos de alguna manera los identifican, entonces ya no tienen que ni siquiera ir llevándolo al juez, porque se supone que ya habían ido a ver al juez, ya el juez le había dicho que se tenían que ir, le habían dado una salida voluntaria, pero no se fueron. Y entonces, pues ahora ya con esta, y sobre todo como estamos con esta situación de cómo están, como ellos se notan, ¿no? Que no quieren a los inmigrantes, entonces lo están usando contra uno. Pero hay que tener las cosas, hay que entender lo que está pasando y hay que apoyarnos uno al otro a ver qué podemos hacer. Y se tienen que estar listos para seguir haciendo lo que se tiene que hacer, porque vamos a ponerle, es tiempo ahora de impuestos. La gente necesita hacer los impuestos. Pues algunos me preguntan, ¿debo hacer los impuestos o no debo hacer los impuestos? Bueno, si trabajaron aquí, se supone que usted tenga que hacer impuestos. Entonces, si no los hace, pudieran usar eso contra uno. Pero también si uno lo hace, entonces ya saben que uno está aquí. Entonces, fíjense que es un poco difícil decir, hagas esto, haz lo otro, porque no sé nada de la persona con la que estoy hablando. Por eso se necesita tener esas citas para poder entender el proceso y lo que tiene cada cual, para ver si pudieran hacer algo por el proceso migratorio. Y si tienen otras preguntas o otras cosas que necesitan hablar, pues la conversamos para que uno no se sienta que uno está haciendo las cosas bien cuando puede ser que lo esté haciendo mal. Y me da mucha pena porque sí entiendo que están muy asustados mucha gente y que también están hablando entre ellos, pero la situación de una persona puede ser que sea completamente diferente a la situación de otra, aunque ellos no lo vean. Cuando ya uno hace la conversación de cómo entraron, qué han hecho, quiénes son, qué familia tienen, pues cambia la situación dependiendo de lo que ellos tienen en su familia. Y eso me preocupa mucho porque sí veo que hay muchas personas que lo que están haciendo es uniéndose entre ellas, hablando unas con otras, como tratando de ver qué hacer sin necesariamente nadie tratando de ayudarlos a entender lo que tienen. Y tú sabes Pues que para eso... ayúdelos No, usted, por eso le voy a dar el número de teléfono para que hagan su cita. Es lo que les está diciendo la abogada. A ver, la evaluación es primordial. Primordial. Por eso, marquen desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465, 773-847-6465, y desde México agréguele el 001 al principio, o el +1, 001-773-847-6465. Me decía, abogada. básicamente, una de las cosas que están ahora cambiando, queriendo cambiar, y yo creo que ya lo están haciendo, es qué es lo que le están pidiendo a las personas para hacerse residentes, además de lo que ya está en la ley. Pues vamos a poner, ellos quieren que uno pueda demostrar que uno ha pagado impuestos, quieren demostrar que tienen trabajos estables, tienen que demostrar que hay algún tipo de, si es posible, algún tipo de educación que aunque no sea educación formal, pero algo que hayan aprendido a hacer que es único. Quieren poder usar esas cosas para hacer parte de las conversaciones que tienen con las personas cuando lleguen a hacerse residentes, y están tratando de hacer que pase el proceso de la ciudad para llegar a la ciudadanía, que el proceso sea un poco más, hasta cierto punto, vamos a decir, difícil, porque lo que quieren es añadir más información, que la gente se tenga que aprender antes de tomar el examen, que sepa más sobre los Estados Unidos, sobre lo que serían las leyes de acá a los Estados Unidos, pero
definitivamente todo eso se puede aprender, todas esas cosas se pueden hacer. Lo que no sirve es cuando ya uno tiene antecedentes, vamos a suponer, antecedentes migratorios o antecedentes penales. Entonces lo usen contra uno y uno no debería entonces ni siquiera empezar ningún papeleo porque eso lo van a usar contra uno. Pero hay muchas cosas que están cambiando, quieren hacer las cosas más difíciles, quieren que la gente tenga que tener personas que escriban algo bueno a favor de ellos. Todavía no han dicho las cosas así específicamente, es como para decir aquí está la lista de las cosas que se tienen que hacer, sino de que lo que vemos es que lo quieren hacer más difícil, quieren ver más evidencia de que uno ha sido una buena persona, de que uno ha tenido, que tiene alguien que pueda escribir una carta diciendo de que la persona, ellos lo conocen y que abogan por ellos. Hay muchas cositas que van a empezar a cambiar, pero todavía verdaderamente no ha cambiado. Lo que esto se oye que son los planes de ellos para lo que viene. Y eso por lo cual entonces nos preocupa porque queremos que las personas se preparen y no hagan cosas que después pueden ser usadas contra ellos. ¿Qué otras ¿Qué te parece? recomendaciones podría compartir? Porque hay tanta variedad de situaciones, circunstancias, casos. ¿Qué le podría compartir de recomendaciones a la gente que está asustada o que está preocupada, abogada? Bueno, mira, lo más importante es tener documentos en orden, porque ya sea para una cosa o para otra, hay que siempre tener sus documentos en orden. Tener su pasaporte, tener su tarjeta de identidad. Si ya tienen residencia permanente, si ya tienen permisos de trabajo, tenerlo consigo cuando estén caminando por ahí, se vayan a trabajar. Hagan copias, si no quieren llevar el original, hagan una copia, pero ténganlo con uno, porque a veces cositas como esas pudiesen ser la diferencia entre que un oficial que quiera arrestarlos así a la fuerza, a que ellos vean que usted tiene algo que entonces lo dejen pasar. Hay muchas cosas que están pasando que antes no se veían. Nunca había habido no sé, es como esos sentimientos tan negativos contra personas, no solamente contra los inmigrantes, pero y los hay porque viene desde arriba. Y entonces todo eso, lo que más me preocupa ahora en este momento es de que hay mucha gente que ha dejado el de querer hacerse ciudadano estadounidense porque no querían, porque no llegaba el momento de hacerlo. Y ahora necesitamos que sigan tratando de hacerlo, pero es posible que ahora las cosas se hagan más difíciles, van a tener que aprender más cosas, van a tener que poder pasar un examen que va a ser un poquito más difícil, pero que no se rindan, hay que empezar a hacerlo si es que se quieren quedar acá y quieren poder estar tranquilos, porque si no, lo que va a suceder es que entonces ellos cambian lo que quieran cambiar y la persona ya no va a poder llenar los requisitos y entonces lo único que tienen que decir es no, ya no puedes pasar a ser a ciudadano porque no pasaste los requisitos. Pero hay que hacerlo y hay que entenderlo y hay que hacerlo con tiempo. No es una cuestión que pase de unas cosas de un día para otro porque uno tiene que poder ir preparado y hay hasta clasecitas que se pueden ir a tomar para uno prepararse para la ciudadanía. Pero lo que sí quiero que oigan es que las cosas se están poniendo más difíciles y por lo tanto la persona tiene que estar más atenta a las cosas que están pasando, pero también a lo que uno tiene, porque uno no puede saber los demás no pueden saber lo que uno tiene para entender si pudiesen hacer ciertas cosas o no deben hacer otras cosas. Y la situación es de que lo mejor que pueden hacer es tener una llamada a una persona que les pueda oír toda su situación y entonces le pueda decir, bueno, esto es lo que pudieran hacer o esto es lo que no pueden hacer. Y por lo menos así podemos ayudarlos un poco cuando llaman a Asociados de México, cuando llaman a la oficina y hablan con Ana Yacine o hablan conmigo de cómo está la situación de cada cual. Porque es que así es, todos somos diferentes y aunque parezcamos que estemos en alguna posición parecida, a veces no es así. Y a veces son detalles en el cuento de cada cual. Así que bueno, sigo siempre como siempre pidiéndoles que nos llamen, que nos dejen ayudarlos un poquito para que podamos seguir viendo
un futuro para nosotros como los que estamos aquí ya mayores, pero también a nuestros hijos y a nuestros nietos, que algunos de ellos ya nacieron aquí y no han ido a ningún otro país. Pero necesitamos entender que en este momento las situaciones no están tan normales, no están normales, están haciéndose cosas que de un día para otro cambian sin dar mucha explicación de por qué, o a veces haciendo cosas que van en contra totalmente de lo que hasta ahora había sido la manera de proceder. Por eso Creo que hay que marcar y haga su cita con la abogada Lourdes Monteagudo y con Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, al 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos, 773-847-6465 desde México, insisto, agréguele el +1 o el 001, 773 475, 773-847-6465. Repito, 773-847-6465. Y es que hay tanto que hacer, desde los que tienen residencia, pero traen ya algunos arrocitos negros en el historial, hasta los que tienen residencia y que deberían de buscar su proceso de ciudadanía, para los que se tienen que preparar, bien decía la abogada Lourdes Monteagudo, que deberían incluso hasta buscar, fíjese lo que le voy a decir, cartas de apoyo. Hay de todo, ¿no? Es una gran variedad de situaciones, sí, bueno, y de lo que podemos hacer, abogada. sí, y hay algunas cosas que antes se hacían, que entonces se dejaron de hacer y ahora vamos a poner esto de cartas, que llevar para hacerse ciudadano, tener cartas de otras personas que lo conozcan. Antes se hacía eso, pero se dejó de hacer y no tenía que hacerse. Y ahora aparentemente van a empezar a crear otros componentes que sí van a ser parte del proceso. Es decir, que no es solamente que uno quiera que alguien le escriba una carta a favor de uno porque lo conoce, sino de que para poder pasar por el proceso de ciudadanía van a tener que tener cartas de personas estadounidenses que hablen bien de usted, de que sepan algo de cómo es usted y cómo usted sería como ciudadano. Lo que están haciendo, mira, es poniendo más trabas. Ellos quieren poner trabas en los procesos que hasta ahora siempre han sido problemáticos porque hay que aprender muchas cosas, hay que pagar, se demoran, todo ese cuento, pero entonces lo hacen más problemático todavía y entonces hay que no decir, bueno, no lo vamos a hacer porque no se puede, al contrario, ahí entonces tenemos que ver lo que se puede hacer con lo que se tiene y entender lo que vamos a hacer. Y si se necesita llegarse a ser ciudadano, pues tiene que pasar por el proceso y hay que hacerlo bien. Y vamos a buscar maneras de ayudar a todos que podamos hacer la mayor cantidad de gente posible pueda llegar y pueda llegar siendo a hacerse ciudadano si es que eso es lo que quieren. Pero hay que entender que el proceso este nuevo no va a ser fácil y va a ser muy tardado, porque vamos a poner, uno manda una solicitud y uno puede estar esperando 2 años para que le digan el sí o el no. Entonces, bueno, pero mientras tanto está aquí y tiene una solicitud pendiente. Así que hay que hacer muchas cositas y hay que entender que lo que quieren verdaderamente es que uno se aterre, no quiera estar aquí por miedo y entonces haga sus maletas y se vayan a su país de origen, porque eso es lo que verdaderamente quieren, de que uno llegue el momento de que uno se vaya, ¿no? Y si eso es lo que quieren hacer, porque por lo que sea llegan a esa decisión, entonces también deben hacer las cosas bien para que cuando lleguen a su país sepan de que vamos a poner, si dejaron aquí seguro social o algo así, que pueden hacer ciertas cosas para poder recuperar alguna parte de eso que ustedes ya aportaron aquí al seguro social. Hay muchas cositas que se tienen que aprender y hay cositas que se tienen que conversar más, pero básicamente es lo que todos necesitamos hacer y de alguna manera ayudarnos unos a otros. Si conocemos a personas que necesitan cartas, escribirle una cartita. Si necesitan ayuda de alguna otra manera porque no entienden lo que están haciendo, entonces poder ayudarlos de alguna manera. Y que no se confíen, ¿no? Que no se confíen porque la situación es complicada, y no solo eso,
Bueno, hasta entiendo que los jueces de inmigración están poniéndose más estrictos a la hora de poder decir que sí hay fianza para que salgan del centro de detención o de la custodia de las autoridades. En fin, estamos viendo cosas, como dijo usted, que no habíamos visto y que necesitamos ir adecuando con la ley en la mano, con nuestra situación en la mano, con el apoyo de ustedes, abogada. Sí, mira, la cuestión con los jueces se supone que ellos pueden hacer decisiones propias, pero obviamente en este momento, sobre todo ahora como estamos aquí en los Estados Unidos, aquí casi no hay nadie que esté haciendo decisiones propias a niveles de gobierno. Tienen que hacer lo que el señor presidente ha dicho y ha hecho y lo que los ayudan a él, que son los representantes y los senadores, que todos son republicanos y por lo tanto no tenemos ninguna otra voz que ayude a tratar de cambiar las cosas. Pero la ley es la ley y si es la ley en este momento, pues hay que entonces seguir la ley como es y lo que uno tiene que entender que a veces las leyes lo que dicen son cosas que son difíciles de poder hacer, por eso los procesos no necesariamente son fáciles. Pero si uno pasa por el proceso, aunque se demore, uno va a estar más protegido que si uno no tiene nada o si uno mintió hace muchos años y ahora le va a salir cuando uno vaya a ver al juez. Los jueces de inmigración no son, no necesariamente pueden hacer lo que ellos quieren, sino que ellos tienen que hacer lo que la ley le exige. Y ellos entonces son los que les dicen a la persona, bueno, no te puedo dar nada porque tienes esto y esto y esto y esto. O no, te tengo que dar una orden de deportación porque te di una orden de deportación, el sistema te dio una orden de deportación hace 20 años y no te fuiste y ahora estás aquí otra vez. Obviamente nunca te fuiste, así que no, ahora no te puedo ni siquiera ayudar a hacerlo de buena manera, sino que sale a patadas. Y esos son los jueces no están ahí para nada más pensar en la cosa buena que pueden hacer, sino en hacer decisiones que usualmente la gente no quisiera que se hicieran. Y ese es el trabajo de los jueces. Así que yo la verdad que he estado pensando mucho en cómo ayudar a personas que están sin tener nada, que decir que no tienen cómo arreglar, pero en este momento para ellos lo que hay que tener mucho cuidado, no estar saliendo mucho, no estar con otras personas que puedan causar problemas y que entonces usted está como parte cae como en el problema sin haberlo pedido. Pero hay que entender que muchas personas sí están aquí sin documentación, no tienen residencia, no tienen ciudadanía y no necesariamente pueden llegar a ella si es que no hacen una evaluación a ver si podemos de alguna manera ayudarlos y si no, para entonces ellos saberlo y saberlo con tiempo antes de que pase cualquier cosa. Por eso es importante que nos ayude a compartir este número si usted no lo necesita. Y si lo necesita, pues úselo. Llame desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465. 773-847-6465. Solicite una evaluación de su caso migratorio sin costo para usted y determine cuál es el camino a seguir, pero con la ayuda de la abogada Lourdes Monteagudo o con Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Desde México, utilice el +1 o el 001 al principio, 773-847-6465. Abogada, ¿con qué quisiera cerrar esta semana, este segmento? Y yo le pido que nos mantenga al tanto de todo lo que está pasando, porque lo que se escucha es redada por aquí, arresto por allá, y esto y lo otro, y la gente pues obviamente necesita la información que, como siempre hemos dicho, es poder. Sí, verdaderamente ya te digo, en la cuestión de que si los arrestos, que cómo lo están haciendo, de que qué es lo que encuentran cuando ya ven a la persona, esa parte es difícil de saberla porque por lo que estamos viendo nosotros, las personas usualmente que están siendo arrestadas
han sido personas de que ya tenían un antecedente y el antecedente no necesariamente era que eran criminales o esas cosas que a veces dicen en la televisión, sino el antecedente más problemático ha sido de que la persona ya había sido pasado por el proceso migratorio, ya le habían dado una orden de deportación voluntaria que se llamaba antes, y entonces la persona había dicho que sí, que se iba a ir y la persona entonces no se fue. Por lo tanto, eso ya queda en el sistema y cuando ahora estos que vienen arrestan a esa misma persona, la persona que aparenta no tener ningún problema tiene inmediatamente tiene un problema extremadamente fuerte porque ya esa otra decisión que se hizo hace muchos años la van a usar para no tener que llevarlo a ver a un juez, para no tenerle la oportunidad de estar haciendo ninguna explicación de por qué no se fue, sino entonces ya lo ponen en una orden ya lo ponen en una deportación segura porque se supone que ya no tiene derechos, porque ya lo pasaron por un proceso anteriormente que no se terminó. Y eso está ahí todavía en el sistema. Y hay muchas personas que están en el sistema así como guardaditas en el sistema por diferentes razones. Y dependiendo de esa razón, entonces hay algunas que tienen habría más posibilidad de que si los arrestaran, pues entonces no los dejaran estar aquí, sino que los deportaran en ese momento. Tienen que entender, porque es muy difícil entender estas cosas, de que hay millones de personas que están en los Estados Unidos que no tienen documentación. Millones. Y no son latinos nada más, porque siempre hablamos entre nosotros y queremos que estamos hablando de los latinos de México o de Venezuela o Guatemala. No, son millones y son de muchos países. Muchos países. Por un lado, hay personas ahora mismo de personas de China que se están quejando de que están yendo en contra de los chinos y que están deportando a un montón de chinos. Nosotros no lo oímos en la televisión, pero entre los grupos de ellos, eso es lo que se está diciendo. Y ahí hay grupos grandísimos de muchos países, pero desafortunadamente nosotros tenemos un grupo grande y un grupo que ha sido muy abierto en su manera de proceder, de que han hecho las cosas bien, de que trabajan bien, de que están en familia, y pues son comunidades que se han creado donde es muy fácil decir, ahí hay un montón de personas que posiblemente no estén documentados, pero asimismo tenemos millones que sí pueden pasar por los procesos y llegar a ser residentes permanentes, o si llegan queriendo ser ciudadanos, hacerse ciudadanos, pero tienen que moverse a hacerlo, porque nadie va a venir a decir, háganlo así porque yo quiero que ustedes lo hagan. No, tienen que hacerlo porque existe la posibilidad y porque uno entonces toma la iniciativa de hacerlo. Y los que no pueden, entonces es entender por qué no pueden y entender entonces que van a tener que hacer algunas porque esas decisiones pudiesen ser el futuro de sus hijos, pudiesen ser el mismo su futuro suyo. Y hemos tenido ya bastantes personas que dicen, no, pues yo la verdad que yo quisiera entonces irme. Bueno, si ustedes se quieren ir, entonces pasen por el proceso de irse bien para que se mantenga en el sistema aquí el hecho de que ustedes estuvieron aquí un montón de años, sobre todo si han estado aquí, vamos a ver, 10 años o más, porque en un futuro, cuando sus hijos crezcan, pudiese pasar de que entonces ellos pudiesen hacer que pudieran ustedes regresar ya con su residencia permanente porque el hijo le pudo hacer el proceso. Pero los hijos en ese momento no pueden arreglar a un papá o mamá que esté aquí ilegalmente, no pueden, no tienen la manera, aunque tengan 21 años, aunque sean ciudadanos americanos, no pueden. Por lo tanto, también en ese futuro, ¿qué va a pasar con el futuro si tengo un hijo americano, pero yo no tengo papeles y estoy aquí? Y si me voy, entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es de que entonces ustedes se van, tienen que estar fuera castigados, que usualmente es un castigo de 10 años, y el hijo que eventualmente va a ser mayor y ciudadano estadounidense lo puede pedir para que regrese ya años después, pero hay muchas personas que ya lo han hecho así, porque así pasaba desde antes, no es todo que empieza ahora, todo esto. Y pues hay que entender cómo funciona el sistema para poder entonces hacer planes. Pero no desesperarse, porque tenemos también algunos que están bien desesperados y eso no está bien porque mentalmente uno no está entonces haciendo decisiones buenas para todos.
Y así, bueno, hijo, pues hasta la próxima semana para ver qué pasa, a ver si hay algo positivo que podemos hablar para la próxima semana. ¿Estás ahí todavía? Querida abogada Lu, habla Cecilia, pues le platico, se desconectó Vicente y es muy probable que se le haya acabado la batería, pero en su nombre, en nombre de Sin Censura y de todos, le agradecemos infinitamente tanto a usted como a Ana Yacine Vázquez por su gran labor. Mire, aquí acaba de llegar, aquí está, permítame. Gracias, mi No, no querida te Ceci. preocupes. Sí, ya. Mi No, querida Ceci, yo, mi querida abogada, es que a veces las conexiones no nos ayudan y ya los dispositivos están en las últimas. sí, bueno, pues hasta el próximo jueves, no te preocupes, hablamos más el próximo jueves de tantas cosas que todavía hay que por hablar, ¿ok? Bye Claro que bye. sí, le mando un abrazo, le encargo mucho a la audiencia de Sin Censura el número de teléfono para que marque 773-847-6465, 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos. Le agradezco a la abogada Lourdes Monteagudo y a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, por su apoyo a la comunidad. Nos vamos a despedir porque se nos acaba la pila, la batería, mi querida Ceci.